En tiempos de coronavirus abunda la información, pero también la desinformación. Abundan las opiniones de izquierda y las opiniones de derecha. ¿Y en qué resulta todo esto? Pues en que la gente no tiene para dónde hacerse, en un caos total, y la gente no tiene a quién seguir. Si tú me preguntas, en mi opinión, lo que hace falta en tiempos de coronavirus son personas que decidan construir su vida sobre el fundamento eterno de nuestra roca, que es Jesucristo. Personas que le entreguen sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, y que dejen que Él sea el que decida sobre lo que es cierto, sobre lo que dicen, sobre lo que no dicen, sobre lo que creen o lo que no creen. Esas personas cambian el mundo. Tenemos miles de ejemplos de ellas. Personas que con su testimonio cambiaron sociedades enteras. Pablo, Pedro, Juan, todos los apóstoles y los discípulos de Jesucristo, los misioneros de la primera generación que fueron a otros lugares donde no existía el evangelio, todos ellos con su ejemplo, con estar construyendo su vida sobre la roca, cambiaron sociedades enteras y lograron que el evangelio trajera una nueva dimensión a este planeta. ¿Cómo piensan esas personas? Esas personas piensan de una manera bien interesante. Quiero compartirte, por ejemplo, lo que piensa Pablo en su segunda carta a los Corintios, dentro del capítulo 6, el versículo 10. Chécate el criterio de este brother. Como adoloridos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Qué impactante lección nos está dando Dios a través de Pablo. ¿Sabes? Este es el criterio que necesitamos en medio del coronavirus. Como doloridos, dice, mas teniendo gozo, mas siempre gozosos. Podemos tener dolor y que no se nos vaya el gozo. La Biblia dice, sí se puede. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Pero es que yo no tengo nada que dar. Bueno, la Biblia te dice, tienes muchísimo para enriquecer a las personas. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Como aún perdiendo la salud, como aún perdiendo seres queridos, mas poseyéndolo todo. Y si entendemos que ese todo es Dios, entonces empezamos a ver que esta enseñanza es verdaderamente trascendente. Hoy tú y yo necesitamos saber cómo es posible tener este tipo de convicción. Que aunque venga el dolor, no se lleve nuestro gozo. Que aunque venga la muerte, no se lleve nuestro todo. Es posible, y yo creo que es posible a través del aprendizaje y la puesta en práctica de dos principios muy sencillos de entender. El primer principio es que nuestra fe no es una fe ciega. Nosotros no somos una secta de fanáticos que creemos lo que dice algún orate simplemente y sentimos bonito por eso. No, aún nuestra concepción de Dios no es una concepción fantástica. Y sabes, ese es el primer, a lo mejor, argumento que tienen los escépticos. Bueno, es que Dios no lo puedo ver. Bueno, fíjate lo que dice la Biblia. La Biblia dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Bueno, los escépticos dirán, es que yo no puedo ver a Dios, yo tampoco puedo ver el viento. No puedo ver su poder, no puedo determinar hacia dónde va. Pero si me fijo en un árbol, puedo ver qué tanta velocidad trae, es decir, qué tanto poder tiene y hacia dónde va. Si puedo ver las olas cuando se rompan me van a decir en qué nivel de poder y de intensidad está el aire y hacia dónde va. De la misma manera, la Biblia nos enseña que a Dios sí lo puedes ver. No se debe quedar en el plano de la imaginación o de la especulación, porque tienes testimonio de su poder impreso en la creación. Y hoy que tenemos todos estos recursos tecnológicos a donde podemos mirar al espacio y ver fotografías de la galaxia, hoy podemos entender, Dios está ahí. Dios es increíblemente grande porque vemos cuántas estrellas hay y porque vemos cuánta distancia hay entre ellas, podemos ver que Dios es grande. Su poder, dice, es invisible, claro, pero a través de la creación yo puedo verlo y puedo determinar cómo es. Por ejemplo, vemos las especies de animales que hay, de seres, ¿verdad?, que hay en este mundo y no podemos dejar de maravillarnos por la gran diversidad que hay. Pues Dios le encanta la diversidad.
Es decir, yo no puedo a lo mejor tomar una pluma y dibujar, ¿verdad?, una forma de Dios, pero sí puedo establecer cualidades, sí puedo establecer características porque los veo en la creación. Nuestra fe no es una fe ciega. Por lo tanto, cuestiónate y empieza a construir tu vida sobre la roca. No en función de lo que dice el predicador, ni de lo que dice a lo mejor esta transmisión. Constrúyelo en lo que dice su palabra y atrévete a creer en eso. Y entonces empezarás a ver que hace sentido lo que dice la Biblia. Pero no solamente se necesita, en mi perspectiva, entender y vivir bajo este principio de que nuestra fe no es una fe ciega. Se necesita también un atributo que es muy importante en la palabra de Dios. Observa esto. Dice la Biblia, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Una cosa es maravillarte por la creación, ahora que vemos las fotos del espacio y las fotos del planeta Tierra en su gloria, ¿verdad? Increíble. Una cosa es maravillarte y decir qué bueno, qué bárbaro, qué increíble, pero otra cosa es decir esto lo creó Dios. Se requiere humildad para glorificar a Dios. Yo creo que estas personas que han construido su vida sobre la roca y por cuyo testimonio hemos sido transformados nosotros, hemos sido impactados, y por cuya predicación el Espíritu de Dios nos ha hecho entender grandes cosas. Yo creo que estas personas tienen estas dos características de entrada. Uno, que su fe no es ciega, pero dos, que tienen una capacidad de dar gloria a Dios. Y dar gloria tiene dos aspectos muy sencillos. Y los dos tienen que ver con esta palabra, atribución. Si yo puedo atribuirle a Dios lo inmenso de la creación, estaré dando gloria a Dios. Y por consecuencia estaré agradecido por lo que Él da. Glorificar a Dios es una cuestión de peso. La palabra gloria en el Antiguo Testamento viene de una palabra en hebreo que se llama kabot, y lo que significa literal es peso, peso. Cuando viene la duda, cuando viene la incertidumbre, ¿me iré a contagiar o no me iré a contagiar? Cuando viene la incertidumbre de ¿será terrible esto o no será terrible? ¿Será cierto o no será cierto? ¿A quién le creo? Tú tienes una oportunidad para dar gloria a Dios en función de qué tanto peso le das a lo que Él dice. La Biblia dice esto, a pesar de haberle conocido, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Dar gloria a Dios tiene que ver con agradecimiento, sí. Dar gloria a Dios tiene que ver con atribución, sí. Dar gloria a Dios tiene que ver con alabarle, adorarle, etcétera, 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 sí. Pero quizá deberíamos establecer lo que no es. Cuando nosotros empezamos a extraviarnos en nuestros pensamientos, en decir, bueno, pero es que también puede ser esto, otro y demás y demás. Quizá esa es la trampa sutil que el enemigo pone en nuestra cabeza para dejar de glorificar a Dios. No, nuestra fe no es una fe ciega, pero también de nuestra parte debemos de decidir qué de lo que estoy viendo es atribuible a Dios, qué de lo que estoy viendo le estoy dando como atribución a Dios, qué de mi vida le estoy dando atribución a Dios, cómo le estoy dando gloria a Dios a través de lo que hago, a través de mi percepción de las cosas, a través de mis creencias, a través de mis sentimientos, a través de lo que decido hacerle caso. ¿A qué le doy peso? Yo te invito a que construyas tu fe sobre esta base sólida que es la palabra de Dios. Cuando empiezas a descubrir la palabra de Dios, vas a ver que en tu corazón empieza a hacer sentido lo que estás leyendo. E indudablemente vas a verte motivado a darle gloria a Dios. Tomando en cuenta un poco lo que dice el Salmo 19, versículo 8, que dice, los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Y luego dice, el mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos.
Aquí yo creo que las dos características principales que veo y de la cual nos da un panorama amplio de por qué creer en la Biblia y por qué sabemos que la Biblia es más allá de un libro histórico, un libro de principios de vida y de enseñanzas de Jesús, es porque en primera, los preceptos, como dice acá el Señor, traen alegría. Y más allá de una cuestión mística, pues, y una alegría como la conocemos ahorita de felicidad mágica, es más bien traer una alegría de saber que estás yendo hacia el lugar correcto, saber que estás haciendo las cosas correctas y saber que te diriges hacia el lugar correcto, ¿no? No es lo mismo llegar rápido a la meta que llegar y cumplir cada uno de los procesos que Dios tiene para ti. Al final, esto no es una carrera de velocidad, sino de mantenimiento, ¿no? De aguante. Entonces, si en medio de cualquier circunstancia que estamos viviendo, tenemos alegría en el corazón a partir de estar estudiando y a partir de estar aplicando las verdades que están en la Biblia, pues evidentemente vamos a llenarnos de gozo a medida que vayamos creyéndolas y viviéndolas. Y lo segundo que creo es súper básico para saber si la Biblia es real, pues es que los mandamientos y las palabras y lo que Dios ordena, pues es claro, ¿no? No necesitamos una interpretación mística, no necesitamos muchos filtros, la Biblia es clara, la Biblia es precisa y siempre creo yo que habla en el momento correcto, de la manera correcta en la vida de cada uno de nosotros. Por eso no nos sorprendamos que cuando abramos la Biblia algo nos llegue al corazón, algo nos mueva a nuestro mundo interior, porque al final la palabra es palabra viva, ¿no? Es clara, es precisa, trae alegría y yo consideraría esas dos premisas más importantes, ¿no? Al poder justificar el por qué la Biblia es un libro más allá de la historia y más allá de lo que el mundo conoce, ¿no? Que es un libro que trae mucha sabiduría, mucha paz, mucha alegría, pero sobre todo es claro en la forma en que tenemos que vivir cada uno de nosotros. De pronto cuando uno lee la Biblia y toma estos versículos, más allá de la emocionalidad y de repente te marcan y te llegan al corazón. Recuerdo cuando recién empezaba a andar y buscar de Dios verdaderamente y conscientemente, yo traía esta cuestión de, pues, ¿cómo voy a empezar ahorita, no? Si ya traigo un historial bien negro y ¿cómo voy a empezar a dar estos pasos si todavía tengo cosas que resolver del pasado que no he podido resolver? Y de pronto llegó este versículo donde dice, aquí todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron, y más allá de entenderlo como una justificación de mi pasado, estaba entendiendo que Dios me quería librar de las cargas del pasado, que no iba a poder regresar el tiempo atrás para poder yo resolverlo. Ahí fue cuando me di cuenta que de verdad la palabra trae esta luz y esta claridad y esta alegría, ¿no? Ahí se cumple lo que dice, trae alegría y es clara, de poder saber que no tengo que cargar con esa culpa, si bien las consecuencias iban a estar ahí, pero la culpa ya no me tenía que frenar. Y lo segundo es que tenía la claridad de saber hacia dónde tenía que ir. Tenía que ir hacia lo que seguía al frente, sin tener que regresar al pasado, a no volver a cometer los mismos errores. Ahora viendo el camino y el panorama más claro, todo esto fue a través de la palabra. Yo le doy muchas gracias a Dani por este hermoso testimonio y por esta hermosa enseñanza. Y no me queda más que recordarte que nuestra fe no es una fe ciega, es una fe que verdaderamente podemos comprobar es cierto. Lo que creemos es cierto y eso construye algo sólido. Ciertamente estamos parados sobre una roca sólida. Pero número 2, yo te invito a que en todas las áreas de tu vida empieces a darle gloria a Dios, dándole gracias y haciéndolo Él dueño de todo. Que tengas una excelente semana y muchas gracias por estar con nosotros.